El volcán de La Palma cumple 68 días en erupción y la principal preocupación este viernes sigue siendo la lluvia que ya ha caído de forma intensa en algunos puntos de la isla. El gobierno de Canarias ha declarado la alerta y pide a la población que extreme la precaución, ya que el agua podría aumentar considerablemente el peso de la ceniza e incrementar el riesgo de derrumbes de viviendas e infraestructuras y la formación de escorrentías. Una nueva colada al sur del cono ha arrasado el cementerio y la planta fotovoltaica de Las Manchas. Además, se formó un nuevo centro de emisión con flujos de lava que se desplazan a 600 metros por hora. Ahora parece que se ha parado. El aeropuerto está de nuevo inoperativo este viernes después de que los trabajos de limpieza de la ceniza acumulada permitieran durante la pasada jornada la operatividad, aunque las aerolíneas, entre ellas Binter, han mantenido suspendida su actividad. La erupción fisural continúa con su mecanismo stromboliano, que es un mecanismo de carácter mixto, con fases explosivas que producen piroclastos y fases expulsivas que producen coladas de lava. Como continuación de esto, se confirma la reapertura de un foco eruptivo en el centro oriental de la zona eruptiva con emisión de una colada en dirección suroeste que alcanzó la zona 11 en el día de ayer. Ayer por la tarde y dentro del proceso eruptivo en curso, se abrió una fisura con varios puntos de emisión de lava a menos de 1 kilómetro al sur del cono principal. En estos momentos esta fisura no tiene actividad visible y de todas maneras se hará una vigilancia desde tierra y mediante el uso de drones para ver si hay una reactivación, pero en principio en estos momentos está detenida. Hablando de la meteorología, en niveles bajos predomina el viento del noreste y en niveles entre 1500 a 4000 el viento girará de oeste a componente este durante esta próxima noche. En estos momentos se continúa acumulando ceniza en el aeropuerto de La Palma. Se prevé que el giro del viento disponga la nube de cenizas y dióxido de azufre hacia el oeste a partir de la próxima madrugada, y esto supondrá un escenario favorable para la operatividad del aeropuerto de La Palma. Para hoy hay avisos de nivel máximo naranja en vigor por precipitaciones fuertes a muy fuertes acompañadas de tormentas. Se prevé que el episodio de precipitaciones intensas para La Palma remita durante la próxima madrugada. Los avisos en vigor, así como las futuras actualizaciones, se pueden consultar en la página de la Agencia Estatal de Meteorología. La sismicidad a profundidades intermedias continúa en niveles bajos y en la misma zona, y a profundidades superiores a 20 ha disminuido aún más que el día de ayer. La magnitud máxima en estas últimas 24 horas ha sido un terremoto de 4,8 MBLG que se registró ayer a las 22:40 y sentido con intensidad 4,5 en la escala de intensidades europea a profundidades de 37 kilómetros. El tremor permanece en nivel bajo y el nivel de sismicidad actual sigue indicando que es posible que se produzcan más sismos sentidos, pudiendo alcanzarse las intensidades de 5 o 6 en la misma escala anterior y originar pequeños derrumbes en zonas dependientes. En cuanto a la deformación, hay una posible deformación local en el entorno del cono principal con magnitud pendiente de confirmación. Las condiciones meteorológicas actuales perturban los datos de las estaciones GNSS y no hay evidencias de deformación en estaciones alejadas al centro eruptivo. Respecto a la emisión de dióxido de azufre asociado al penacho, durante el día de ayer no pudo estimarse mediante el uso de minidoas debido a la lluvia, aunque muy probablemente continúa siendo alta. Alta es entre 1.000 y 29.999 toneladas diarias. Por otro lado, el análisis de imágenes satelitales refleja una tendencia descendente desde el pasado 23 del 9 de septiembre, cuando se registró una emisión de dióxido de azufre extremadamente alta. En el caso de la emisión difusa de dióxido de carbono asociada al edificio Cumbre Vieja, se continúan registrando valores por encima del promedio de los niveles de fondo y durante el día de ayer la emisión fue 5 veces el promedio de los niveles de fondo. Estas emanaciones difusas no representan un peligro para las personas, salvo que se formen acumulaciones en depresiones mal ventiladas que desplacen el oxígeno del aire y se generen ambientes anóxicos. En la estación de Los Llanos se continúa registrando una ligera fracción magmática hidrotermal de dióxido de carbono en la atmósfera del suelo, mientras que esta es menor en la estación de Fuencaliente.
Y finalmente, respecto a la calidad del aire y comenzando con el dióxido de azufre, se mantuvo en niveles buenos, salvo un aumento producido a primeras horas de la mañana que alcanzó el nivel razonablemente bueno en El Paso y Punta Gorda, irregular en los llanos de Aridane, pero remitió posteriormente volviendo a niveles buenos en todas las estaciones. En estos momentos los niveles se mantienen buenos en todas las estaciones. Y finalmente, hablando de las partículas menores de 10 micras o PM10, durante el día de ayer se observó un descenso en los valores registrados en el conjunto de las estaciones, alcanzando los niveles razonablemente buenos en las estaciones del Pilar y La Grama, y de buenos en el resto. Y durante la mañana de hoy se mantienen los niveles buenos y razonablemente buenos en todas las estaciones. Y se anima a consultar la web del Gobierno de Canarias de calidad del aire. Finalmente, se insiste que ante las lluvias intensas, la acumulación de cenizas puede posibilitar la formación de flujos hiperconcentrados en zonas de fuerte escorrentía. Se recomienda no transitar en zonas de cauce o al pie de fuertes pendientes y seguir las recomendaciones facilitadas por Protección Civil. Eso es todo. Muchas gracias. Vamos ahora con el comunicado del Comité de Dirección. Bien, vamos a poner de relieve los hechos más relevantes en las últimas 24 horas. Vamos a recalcar al final cosas que ya ha dicho María José. Es muy importante en la tarde de ayer la reapertura de un centro emisor, de un foco eruptivo en el flanco oriental del cono. Esto ha dado lugar a un avance de la colada 10 y esta colada al final lo que ha hecho es avanzar sobre el cementerio y sobre la zona de placas solares, el campo de placas solares existente en el área de las Manchas. El resto lo que ha hecho es cabalgar sobre anteriores coladas, hacerlo bifurcándose en dos zonas, como les pongo en la diapositiva, y al final lo que tenemos es un aporte sobre las coladas 4 e incluso 5 y las 7. Estamos hablando siempre en coladas que se mueven entre la montaña de Todoque y la montaña de la Laguna más al norte. También hay un aporte en la colada 9 y bueno, seguimos monitorizando esta parte de la colada por si la misma pudiera desviarse hacia el sur o hacia el suroeste, lo cual podría afectar a otras localidades, a otras localizaciones. Los últimos datos son de que está bastante parada esta colada, lo cual para nosotros es un dato importante y además es beneficioso para no seguir creando problemas en estas áreas del sur de la emergencia. En cuanto a la sismicidad, es importante volver a recalcar que la sismicidad profunda sigue estando en valores bajos y la sismicidad intermedia también está bajando o manteniéndose en el mejor de los casos. Es decir, hay una sismicidad en global bastante más baja que en semanas anteriores. La amplitud del tremor sigue siendo también baja y lo que ocurre es que de vez en cuando tenemos repuntes que lo colocan en una situación que podíamos definir como alta. La emisión de SO2 sigue en valores altos, pero la tendencia continúa siendo descendente desde el momento en que hemos tenido el máximo, que fue a finales de septiembre. La deformación está absolutamente estabilizada en la totalidad de las estaciones de la isla y probablemente mañana podamos tener un escenario que sea favorable para la actividad aeroportuaria. En cuanto al número de albergados, estamos ya en 513, 412 en el hotel de Fuencaliente, que son 24 menos que el día de ayer, 31 en Breña Baja, que es una de las novedades,
y 70 en los llanos de Aridane. En total estamos hablando de 8 personas más que en el día anterior. En cuanto a las personas dependientes, en distintos centros sociosanitarios de la isla estamos en una cifra de 43 personas. En cuanto a los datos observados en las últimas 24 horas, en cuanto a meteorología, tenemos un nivel naranja en la comarca este que finaliza esta noche a las 0 horas. Mañana tenemos una posibilidad de precipitaciones que se define como moderada. Los vientos que están rigiendo ahora mismo son vientos del oeste, lo cual dispone el penacho, como ustedes saben, es fundamentalmente de dióxido de azufre y de cenizas, lo envía hacia el este-noreste. Lo que pasa es que probablemente este viento girará a lo largo del día hacia el sur-suroeste, y esto lo que hace es pues poner a la actividad aeronáutica en un nivel desfavorable en este momento. Pero ya he dicho antes que se volverá favorable conforme pasen las horas del día de hoy, a partir de la madrugada, como les pongo ahí en la diapositiva. Vamos a tener, o tenemos ya hoy, un aviso naranja, máximo naranja, por precipitaciones fuertes a muy fuertes en la zona este, con remisión en las próximas horas, y en la comarca oeste hasta ahora hay acumuladas precipitaciones débiles. En cuanto a la calidad del aire, y esto es también una novedad con respecto a todos los días anteriores, tenemos en todas las estaciones de la isla datos de calidad del aire buenos o razonablemente buenos, y tanto para partículas como para gases. Pasa, por favor. Bien, en cuanto al avance de las coladas, lo que les comentaba, hemos tenido ese derrame de magma a partir de un centro emisor localizado al suroeste del cono. Eso ha provocado la carrera que han podido ustedes observar, que la pueden ver pegada a la número 10, y que ha tomado luego dirección a unirse con la número 11. Esto es lo que finalmente ha terminado hollando el cementerio de las Manchas y también toda el área fotovoltaica en una parte importante. Asimismo, se ha llevado por delante bastantes edificaciones, fundamentalmente familiares, viviendas unifamiliares, fundamentalmente. No está pintado en la diapositiva lo que les comenté del aporte que seguimos teniendo entre la 4 y la 7, y por la 4 y la 7, y en particular en el delta se observa que hay alimentación escasa, pero hay alimentación. Me estoy refiriendo al delta del norte, al delta que está más pegado a San Morondón. Bien, las áreas de la colada a fecha 25 de noviembre son 1.092 hectáreas afectadas por la emergencia, afectadas por el magma. Y el área del agua total del delta lábico situado al sur, el primero, es de 48,03 hectáreas, y el delta lábico situado más al norte, el de cerca del área de la laguna, son 5,05 hectáreas. Les hemos puesto una diapositiva del estudio que estamos realizando de la red de drenaje y de la cuenca hidrológica de la laguna. La cuenca la hemos pintado en azul en la diapositiva. Ahí estamos estudiando en estos momentos cuál va a ser la dirección que van a tomar las aguas, y sobre todo qué es lo que tenemos que hacer
en cuestión de obras hidrológicas, tanto activas como pasivas, al objeto de minimizar los posibles daños de la cuenca. Está trabajando en ello el Colegio de Ingenieros de Caminos, está el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero de España, además del propio Cabildo de La Palma. De manera muy rápida, fundamentalmente lo que vemos es que hay una estructura que impide que sigan cauces anteriores las aguas. Estoy hablando de esa muralla que pintamos en rojo. Eso obliga a las aguas a discurrir paralelamente a esa muralla y eso generará al final un problema en lo que es el núcleo de la laguna. Generará un problema, me refiero, si tenemos una serie de precipitaciones que vamos a llamar fuertes o muy fuertes. Y ahí estamos hablando siempre de precipitaciones superiores a 15 milímetros a la hora y siempre hablando de más de 60 milímetros en el día. Entonces, se está, como digo, estudiando cuál es la posibilidad de mejorar esa evacuación pluvial y, desde luego, tendremos problemas, como digo, en virtud de las precipitaciones, porque además estas precipitaciones fuertes podrían incluir mucho material en suspensión y al final sería todavía más grave el daño. Entonces, lo que estamos diciendo desde hace días es que se eviten las zonas de vaguada, las zonas de evacuación de pluviales, que no se esté en esas zonas cuando se produzca el fenómeno puntual de lluvias potentes, de lluvias fuertes, y tampoco se permanezca en zonas donde puede haber desprendimientos gravitacionales, es decir, en áreas de taludes que puedan ser inestables, al objeto de evitar problemas de daños personales. Sigue, por favor. En cuanto a los daños a infraestructuras, según Catastro, estamos ya en 1.506 edificaciones destruidas por la lava, de las cuales 1.212 son de uso residencial, 161 son de uso agrícola, 67 de uso industrial, 36 de ocio y hostelería, 13 de uso público y 16 de otros usos. En cuanto a Copernicus, que ya sabemos las diferencias que existen según la apreciación catastral y la apreciación satelital, estamos hablando de 2.789 edificaciones / construcciones destruidas. En cuanto a los servicios esenciales, seguimos con el acondicionamiento de la carretera que se está construyendo para el acceso a Puerto Naos y otras zonas, otros barrios. Están ahora mismo en la fase de movimiento de tierras y hoy, por ejemplo, hemos tenido que suspender las obras en previsión de lluvias, como ya venía en el aviso naranja, fuertes o muy fuertes. Y en cuanto al resto de limpieza de cenizas, sigue trabajando el Cabildo y Pevolca en las carreteras en la LP2, LP212, LP215, LP213 y se está intensificando también la labor de limpieza en las zonas urbanas. Ayer, sobre las 11 de la noche, debido a un rayo, se dejó sin servicio el centro de transformación de La Jurona y el de la urbanización de Hoyo Verdugo, pero se repuso de inmediato. En 7 minutos se repuso la corriente eléctrica y bueno, pues es una de las cosas que teníamos que comentar, que rápidamente los servicios esenciales se repusieron. Y en cuanto a las telecomunicaciones, no tenemos ninguna novedad que decirles. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Ahora María José y yo estamos a disposición de ustedes para las dudas que puedan tener. Muchas gracias. Buenas tardes a los dos. Me gustaría comenzar, son 2 preguntas las que tengo. Me gustaría comenzar con la señora Blanco.
Esta nueva fisura, o la fisura, aunque usted ya ha anunciado que estaba prácticamente parada en la emanación de lava, esta fisura, leo en el informe científico que situada en torno a 1 kilómetro, un poco menos de 1 kilómetro, ¿corresponde al mismo sistema? ¿Es el mismo proceso? ¿Debemos llamarlo fisura? ¿Debemos llamarlo boca? ¿Debemos llamarlo centro de emisor? No sé si podía dar algún dato más sobre ese procedimiento. Gracias. No se te oye, María José. Es una fisura que está, como hemos dicho, aproximadamente a menos de 1 kilómetro, entre 700 y 800 metros de la base del cono, en la que se alinean varios centros de emisión. Ayer eran visibles 3, por ejemplo, pero el sistema de alimentación de esta fisura y de los centros eruptivos es el mismo. O sea, no hay ninguna erupción nueva en curso, es el mismo sistema de eruptivo el que ha abierto esta nueva fisura. Primero hubo un abombamiento de esa zona y posteriormente se abrió la fisura con los 3 centros que hemos citado anteriormente. Y ahora una pregunta que creo que casi es para los dos. Todos estos informes técnicos y científicos se hacen con las aportaciones de muchísimas entidades. Instituto Minero, Instituto Geográfico Nacional, AEMET, Involcán, me dejó seguramente alguno por detrás. En estos días, ¿alguno de esos institutos ha dejado de aportar los datos que tenía comprometidos a aportar? Gracias. María José. Bueno, comprometidos no hay ningún compromiso. Nosotros, como instituciones que formamos parte del PEVOLCA, volcamos los datos que se consideran necesarios para mejorar la gestión de la emergencia, pero no ha habido ninguna diferencia en el día de ayer o hoy a hace una semana. Es exactamente el mismo tipo de datos. Hay instituciones que diariamente, por su tipo de información y por las infraestructuras que tienen operativas, pueden aportar datos diarios, y otros que no son de manera diaria. Por ejemplo, las instituciones referentes al mar, el IEO, por ejemplo. Pero no ha habido ninguna diferencia, si es esto lo que preguntas. Sí, si ha habido alguna vez no se ha podido aportar datos, es porque realmente no se han podido tomar. O sea, claro, bueno, eso sí, evidentemente. Por ejemplo, hoy decimos expresamente que no se ha podido medir con minidoas el SO2 por parte del grupo del Involcán debido a las precipitaciones. Pues se recoge en el informe cuando hay un dato que sistemáticamente se incluye en el informe y porque las razones que sea no se puede medir, se recoge en el informe. Efectivamente, así es. Sí. Mi pregunta es para usted, señor Morcuende. En materia de protección civil, con respecto a los riesgos que las importantes precipitaciones, no hablo solamente de lo que está cayendo en este momento, sino a medio y largo plazo, pueden suponer de riesgo para barrios que precisamente están en vaguadas de las que hablaba. Yo sí le pediría si nos puede explicar en términos coloquiales y con mayor claridad, teniendo en cuenta que lo van a escuchar los vecinos, son los barrios de Las Manchas, Gedei, La Bombilla, las zonas de la costa, zonas potencialmente de riesgo, incluso para ir a limpiar, incluso en un futuro, sin la ejecución de esas obras de las que hablaba, sitios de alto riesgo donde no es aconsejable que haya una situación habitacional cotidiana, sitios de recuperación a corto, a medio y hasta largo plazo, porque por las indicaciones que ha dado, disculpe que haga tan extensa la pregunta, pero es que veo que más allá del riesgo del volcán, el riesgo que puede causar el agua sobre barrios que ahora mismo están afectados por la ceniza, pendientes de acceso para ir a limpiarse, puede ser incluso mayor. No sé si estoy equivocada. Bueno, no está equivocada. O sea, hay un riesgo. El riesgo es fundamentalmente el producto de la peligrosidad por la vulnerabilidad. Entonces, la peligrosidad del fenómeno
siempre la tenemos ahí, en este caso de las lluvias, pero a eso se suma la cantidad de partículas que tenemos en el suelo, que denominamos cenizas, etcétera. Al final eso pues te genera un riesgo que depende de esa peligrosidad. Eso es algo implícito al fenómeno natural. Entonces, claro que hay un riesgo, es evidente que hay un riesgo. Usted recuerda perfectamente el incendio del año 2009 y las lluvias posteriores del año 2009 en Fuencaliente, y recuerda usted los problemas que tuvimos de aterramiento en determinadas áreas de la caleta. Yo me estoy refiriendo a este tipo de riesgos, y lo que estamos haciendo es precisamente estudiar esos riesgos, porque nos ha cambiado totalmente lo que es la planimetría en cuanto a evacuación de aguas de todo el Valle de Aridane. Entonces, es evidente que tenemos que hacer este estudio, que lo estamos haciendo, porque este estudio lo que va a conllevar es una serie de obras de corrección hidráulica, precisamente para minimizar la vulnerabilidad de los barrios que se encuentran en cotas inferiores. Como decía, el riesgo es el producto de la peligrosidad por la vulnerabilidad. Nosotros no podemos cambiar la peligrosidad del fenómeno, que es un fenómeno natural, pero podemos modificar la vulnerabilidad de las áreas. Esto se hace mediante corrección de cauces, mediante corrección de esas zonas de evacuación de pluviales. Podemos hablar mucho más sobre el tema, pero lo que hay que entender es eso. Hay que entender que tenemos un riesgo y que ese riesgo se puede atacar mejorando es decir, disminuyendo la vulnerabilidad de la población. Y eso es lo que se hace con una serie de obras, en este caso hidrológicas, de corrección hidrológica. Me lo permiten, volviendo a lo cotidiano, a la gestión diaria y a la atención de las personas que están desesperadas por acudir a las manchas y a GEDEI, pensando en el futuro y en mantener sus casas en pie. Ante estas circunstancias, ¿va a ser posible salvar esos barrios desde un punto de vista objetivo, libres de emociones? ¿Será posible rehabilitar esos barrios? Y en tal caso, en lo cotidiano hoy, ¿se va a poder permitir en las condiciones actuales que estos vecinos pasen? Y por otra parte, Miguel, perdone, señor Morcuende, le agoto, ¿será posible que se incorporen miembros de la Unidad Militar de Emergencias u otros apoyos para salvar estos dos barrios? Sí. Esto es un asunto que nos preocupa y nos ha seguido preocupando a lo largo de toda la emergencia. El problema que hemos tenido, y es algo que lo hemos explicado perfectamente en la reunión que tuvimos con los representantes vecinales hace un par de días, hemos tenido un problema muy serio de gases. Un problema de presencia en estos barrios de dióxido de azufre y sobre todo de monóxido de carbono. Hemos tenido un problema muy grave y no podíamos permitir el acceso de personas. De hecho, no solamente no podíamos permitir ese acceso de personas civiles, vamos a llamarlo así, sino que hemos tenido que evacuar varias veces a los propios militares porque las condiciones de gases nos impedían hacer este trabajo. Pero claro que nos preocupa, y va a haber también más mejoras. Vamos a empezar con un plan también de maquinaria que va a empezar a movilizar todo lo que son cenizas y a empezar a sanear estos barrios. Lo que pasa es que se da usted cuenta de que uno de los problemas que tenemos es que estamos trabajando ya en rehabilitación cuando no se ha acabado la emergencia. Y vea usted la sorpresa que nos ha dado el propio volcán este último día. Entonces, es importante este asunto porque normalmente la rehabilitación va después de la emergencia y nosotros estamos ya trabajando en la rehabilitación antes de que se haya terminado la emergencia. Muchas gracias. Morcuende, solamente una rápida. ¿Sabemos algo de la carretera nueva? ¿Cómo están las obras? ¿Sabemos cuándo van a terminar? ¿Si ya están a punto? ¿Cómo están? Pues debido precisamente a los problemas que hemos tenido de gases y hoy de la emergencia en cuanto a pluviometría fuerte, lleva retraso. Cuando digo lleva retraso, no mucho,
pero lo suficiente como para que nos preocupe también. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, María José. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego, Miguel Ángel. Hasta luego. Hasta luego. Aparece un nuevo centro de emisión al sur del cono principal del volcán de La Palma. Involcán confirma la aparición de un nuevo centro de emisión al sur del cono principal de Cumbre Vieja. Una nueva colada de lava arrasa el cementerio de las Manchas. El volcán de Cumbre Vieja ha experimentado a primera hora de este jueves un repentino pulso en una de sus bocas eruptivas, de la que ha emanado una enorme fuente de lava. Este material ha comenzado a discurrir por la vertiente suroeste del cono principal, generando una nueva colada que ha sepultado el cementerio y la planta fotovoltaica de las Manchas hasta alcanzar el camino de Aniceto Interior, donde discurre paralela a la colada 10. La lava que emerge del nuevo centro emisor avanza a 600 metros por hora, según asegura Involcán. Instituto Geológico y Minero de España, ahora mismo a las 5 de la tarde, en La Palma, el día 25 de noviembre. La colada sur avanza con gran rapidez, se ha reactivado, se está alimentando. Instituto Geológico y Minero, en trabajos de reconocimiento y muestreo de una nueva colada y centro de emisión en la zona de Las Manchas, en la carretera vieja de Tacande. Se ven al menos 2-3 bocas donde emite lava muy fluida que viaja a gran velocidad, superior a los 5 metros por segundo en algunas zonas. La Unidad Militar de Emergencias y el Instituto Geológico Minero de España se dirigen a coger una muestra en la nueva colada sur de la erupción de La Palma.
¿900 grados? Ostras, 900 grados. Bueno, ahora mismo con la unidad militar de emergencias muestreando la nueva colada que está circulando hacia el sur de la erupción. Un río auténtico de lava. Estamos sobrevolando la colada que ha desparramado por el sur, afectando a zonas no ocupadas de la población de Las Manchas. Estamos a la altura de la carretera en este momento. Y ha seguido discurriendo al sur de Montaña Rajada y Montaña Cogote. Hacia la zona del cementerio. Y ahora está frenando su avance, aunque sigue bajando y cambiando su dirección. A las 9 es esa, ¿no? 9 o 11. Y este es el frente actual de la colada. Igne Ges informando.